Reciban nuestro saludo al iniciar la segunda actividad orientadora de la asignatura Clínica Quirúrgica. En la misma se abordará la temática relacionada con la homeostasia, que le permite al médico integral comunitario y al cirujano participar en la atención médica de los pacientes que necesiten evaluación y tratamiento quirúrgico electivo y urgente. Al finalizar la actividad, serán capaces de reconocer el concepto de homeostasia y los principales componentes metabólicos del organismo, explicar los cambios fisiológicos que se producen en el organismo humano como resultado de una intervención quirúrgica y describir la conducta a seguir ante un postoperatorio no complicado. Antes de comenzar el desarrollo de la actividad, debemos plantear la importancia del nexo de este tema con asignaturas precedentes como morfofisiología y morfofisiopatología. Es de suma importancia comprender los cambios en la homeostasia como elementos importantes para el tratamiento y seguimiento del paciente quirúrgico. Al profundizar en el estudio de este tema, debemos comenzar preguntándonos ¿qué es la homeostasia? Es el proceso fisiológico coordinado que mantiene la mayoría de los estados permanentes del organismo. Estos procesos o respuestas homeostáticas son extremadamente complejos y en él intervienen el cerebro, el sistema nervioso, el corazón, los pulmones, los riñones y el vaso, los cuales desarrollan sus funciones de forma muy coordinada para mantener la constancia del cuerpo. La respuesta homeostática del organismo permite al cuerpo humano responder frente a las diversas situaciones de estrés como son los traumas, las heridas y las operaciones electivas. Las respuestas homeostáticas del organismo ante las situaciones de estrés son la activación de los mecanismos de coagulación para evitar la pérdida de sangre, la desviación de los líquidos sanguíneos del compartimiento extravascular para restaurar los volúmenes de sangre, la redistribución del flujo sanguíneo para asegurar la perfusión vital de los órganos. Los aparatos respiratorio y renal compensan sus funciones para mantener la neutralidad del equilibrio ácido-base y la tonicidad del flujo sanguíneo. Todo esto se acompaña de una respuesta inmunológica dada por la movilización de los leucocitos. Se producen los macrófagos, las células T y síntesis por el hígado de proteínas plasmáticas de fase aguda. También las células inflamatorias invaden el área afectada, crean un perímetro de defensa y engullen las células muertas, así como otros contaminantes de la herida. Estos cambios locales son seguidos por alteraciones biológicas y metabólicas sistémicas como son el aumento del gasto cardíaco, el aumento de la ventilación pulmonar por minuto y el paciente se pone febril. En general se crean respuestas defensivas que benefician al organismo y su recuperación. Es importante tener en cuenta la composición del cuerpo humano y la respuesta al estrés quirúrgico, elementos que fueron abordados en asignaturas precedentes. Observa en el esquema que el cuerpo humano está compuesto de dos componentes, acuoso y no acuoso. El componente no acuoso lo conforman las grasas y los sólidos extracelulares, entre los que se encuentran la matriz ósea, los tendones, las fascias y el colágeno. La fase acuosa es la suma de tres compartimentos, agua extracelular, volumen sanguíneo y líquido intracelular. Las células son mantenidas dentro de la fase acuosa y la masa heterogénea de las mismas forma la masa corporal magra. Por otra parte, la masa de células corporales, que es la porción del cuerpo humano metabólicamente activa, está compuesta por la masa corporal magra menos el líquido extracelular. Así tenemos que el agua corporal total se subdivide en agua extra e intracelular. Profundice en estos contenidos en tu libro de texto. La masa corporal magra está compuesta en un 70% de agua, un 20% de proteínas y un 10% de minerales. Es de gran importancia para nuestro organismo y para la supervivencia en el trauma.
En ella están contenidas las proteínas como son el músculo esquelético, las enzimas que dirigen el metabolismo y los anticuerpos que mantienen las funciones inmunes, siendo la síntesis de ellas esencial para cualquier reparación de tejidos. La masa celular del cuerpo está compuesta del esqueleto muscular, órganos viscerales y una porción más pequeña de células que yacen en la periferia e incluyen tejido conectivo, piel, células areolares y la masa de células rojas. En el líquido extracelular el potasio es escaso y es rico en sodio. La composición del cuerpo que se ha explicado varía en individuos normales con la edad y el sexo. Demostramos en la tabla la composición del cuerpo humano para los hombres y para las mujeres. Continuamos explicando las alteraciones de la composición corporal en relación con la enfermedad. Por ejemplo, la obesidad aumenta la cantidad de tejido adiposo, mientras la inanición disminuye las grasas y la masa corporal magra. Los pacientes con trastornos de fluido homeostático tienen alteraciones de los compartimientos acuosos. Por ejemplo, un paciente con fallo cardíaco congestivo tiene un volumen de líquido extracelular expandido con un aumento del sodio corporal total. Después de la pérdida del protoplasma corporal ocurre una respuesta caracterizada por pérdida de la masa celular corporal, por una disminución en el potasio y una disminución de la masa muscular esquelética asociada con pérdida de grasa corporal, expansión del compartimiento de líquido extracelular y aumento en el total del sodio cambiable, aumentando el compartimiento del líquido extracelular y con retención de sales mientras la masa corporal se reduce. Estos cambios son exagerados en pacientes con fallo renal o cardíaco y pérdida de peso acelerada. Otro elemento a explicar lo constituye la forma en que el organismo almacena su energía corporal, la que está representada por los componentes de la masa de células corporales y el tejido adiposo. Recuerden que el mayor componente energético es la grasa, que produce aproximadamente 9 calorías por gramo. El componente proteico del cuerpo sirve también de reserva energética, pero solo produce 4 calorías por gramo. Durante el estado de catabolia, las proteínas se desintegran y son usadas para sintetizar glucosa. La conversión de aminoácidos a glucosa es una etapa necesaria porque la maquinaria enzimática para convertir los ácidos grasos de cadena larga a glucosa no está presente en los humanos. Los pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico conllevan heridas, lo que trae cambios en su función fisiológica que pueden ser mínimos, con una pérdida de hasta el 10% del peso corporal. Pérdidas mayores pueden comprometer una respuesta normal y limitan la supervivencia, las que se reflejan por pérdida de proteína corporal, la que es excretada por la orina en forma de nitrógeno, siendo mayores en un paciente crítico. Si a ello se le suma no alimentarse durante 5 días, la pérdida total de proteínas se acelera, llegando a perder el paciente más de 2 kilogramos de tejido muscular. En la tabla que te proyectamos se observan las complicaciones relacionadas con la masa magra perdida, donde la mortalidad aumenta mientras mayor es la pérdida. La pérdida de masa magra de 40% o más conlleva a la muerte. Te recomendamos profundices en tu estudio independiente en la respuesta homeostática a componentes específicos del trauma que aparecen en el libro de texto. Existen varios sucesos frecuentemente observados en pacientes quirúrgicos que crean respuestas homeostáticas a diferentes cambios, entre los que se incluyen la pérdida de volumen, la hipoperfusión, la inanición, el daño tisular y la infección invasiva. La pérdida de volumen asociada con heridas accidentales o en un proceder quirúrgico electivo es un estímulo para el mecanismo que mantiene la circulación y restaura el volumen. Esta pérdida significa la disminución del volumen sanguíneo efectivo circulante y su forma más común es la hemorragia.
Después de la misma, se producen varias respuestas como son la estimulación de presos receptores en las arterias y receptores volumétricos en el corazón que conllevan la elaboración de aldosterona y vasopresina con aumento consiguiente en la retención de líquidos. Cuando las pérdidas de volumen son del 15 al 20%, existe un marcado desvío de líquidos a través del lecho capilar hacia el torrente sanguíneo, lo que disminuye la concentración de glóbulos rojos y diluye la concentración de proteínas. La reducción de volumen puede ocurrir por otros mecanismos como la pérdida de agua producida por vómitos, diarreas, fístulas pancreáticas, pérdidas incontrolables por ileostomía, la obstrucción intestinal, las diarreas asociadas a alimentación por sondas, la cetoacidosis diabética, la deshidratación simple, excesiva exposición al calor y la disfunción aguda renal. Puede causar, además, el síndrome de deshidratación-disecación, donde hay pérdida excesiva de agua por la piel o pulmones sin acompañarse de pérdida de sales. Otro de los eventos que provocan respuestas homeostáticas es la hipoperfusión, la cual es causada por la reducción severa del volumen sanguíneo que causa un prolongado estado de bajo flujo, durante el cual la entrega de oxígeno es inadecuada para los tejidos, a pesar de los mecanismos compensatorios, por lo que ocurre un deterioro celular. La inadecuada perfusión causa acumulación de ácidos, principalmente ácido láctico, lo que se asocia a una profunda acidosis tanto en el compartimento intracelular como del extracelular. Los mecanismos compensatorios de la acidosis son estimulados por el riñón y pulmones, pero si el estado de bajo flujo persiste, aumenta el daño celular. Pequeños periodos de hipoperfusión causan pequeños daños celulares y cuando se prolongan son causas de acidosis, fallo renal, hipoxia del sistema nervioso central y una generalizada disrupción de la función celular, de donde no se recuperan los pacientes, siendo las alteraciones irreversibles. La inanición provoca respuestas homeostáticas, pues en muchos pacientes quirúrgicos la entrada de líquidos y nutrientes es interrumpida o inadecuada o la administración de proteínas y energía es insuficiente. Cuando ocurre en una inanición simple, se produce movilización de las grasas y resulta en cetosis, pero después de varios días de inanición, los ácidos grasos son primariamente oxidados por el hígado para formar cuerpos cetónicos y durante la inanición total, la concentración de cetona en sangre aumenta y disminuye el uso de glucosa y la ruptura de proteínas. Por ello, a los pacientes quirúrgicos se les indican soluciones glucosadas intravenosas, lo cual estimula la elaboración de insulina y limita la acidosis. También provoca respuestas homeostáticas el daño de tejidos. Los pacientes heridos o politraumatizados presentan respuestas metabólicas, ya que el mismo parece ser el iniciador de la respuesta catabólica, ya que causa señales nerviosas aferentes que elevan la elaboración de ACTH y otras hormonas pituitarias. Es de señalar que células inflamatorias nuevas aparecen en la herida de inmediato al trauma. Al inicio predominan los leucocitos para luego ser mayoritarias células como los macrófagos y los fibroblastos. Todas estas células liberan una variedad de sustancias mediadoras, incluyendo citoquinas, interleuquinas, factor de crecimiento, factor de necrosis tumoral alfa, los interferones y otros factores de crecimiento que influyen en la proliferación y desarrollo periférico de células para ayudar en la reparación de las heridas. Por último, las infecciones provocan respuestas homeostáticas por sí solas e inician procesos catabólicos similares a los producidos después de heridas en los pacientes no infectados. La infección es una complicación mayor de la cirugía, producida por bacterias oportunistas, debido a los múltiples sitios de entrada a través de la herida, sondas y tubos que están presentes en los pacientes graves, así como las alteraciones en los mecanismos de defensa del huésped aumentan la susceptibilidad de los pacientes heridos a la infección.
Estos procesos causan fiebre, hiperventilación, taquicardia, gluconeogénesis alterada y aumento de la proteólisis. Si la infección es súbita y severa, la hipotermia y el shock séptico aparecen rápidamente. Se conoce que los mediadores en todos estos hechos son citoquinas. Además, muchos de los eventos celulares son mediados por la reacción de la ciclooxigenasa y pueden ser atenuados con la administración de antiinflamatorios no esteroideos que bloquean la generación de prostaglandinas. Comenzaremos a estudiar la respuesta normal del organismo ante una intervención quirúrgica electiva, la que se subdivide en tres aspectos fundamentales: los cambios endocrinos y sus consecuencias metabólicas, los estados de recuperación quirúrgica y la modificación de las respuestas postoperatorias. En el paciente que se opera de forma electiva, ocurren cambios endocrinos que traen consecuencias metabólicas. Por ello, la mayoría de los pacientes operados electivamente están bien nutridos, pues desde la noche anterior reciben dextrosa al 5% y luego reciben la anestesia general. Se prepara la piel y se hace la incisión, la que trae como consecuencias la elevación del nivel de cortisol circulante, la activación de la corteza suprarrenal, la elevación de las catecolaminas urinarias, la estimulación de la glucogenólisis hepática, la gluconeogénesis y la modificación de los mecanismos de la excreción de sal y agua. Profundice en estos mecanismos en tu libro de texto. En todas las heridas quirúrgicas ocurre edema en extensión variable. La acumulación de líquidos es proporcional a la extensión de tejido disecado y el trauma local, por lo que la administración de soluciones que contienen sodio en el transoperatorio restablece esta pérdida de volumen funcional, mientras el líquido extracelular se redistribuye en el cuerpo. Este tercer espacio líquido eventualmente retorna en la circulación, mientras el edema de la herida disminuye y la diuresis normal comienza de 2 a 4 días después de la operación. En el postoperatorio se producen alteraciones endocrinas en el páncreas, como son la disminución en la elaboración de insulina y el aumento en el glucagón, lo que está en relación con el incremento de la actividad simpática o el aumento del nivel de la epinefrina circulante. Los estados de la recuperación quirúrgica comienzan desde el periodo de catabolismo iniciado con la operación, con combinación de inadecuada nutrición y alteración del medio hormonal. El mismo ha sido llamado fase adrenérgico-corticoide. En ausencia de complicaciones postoperatorias, esta fase comienza de 3 a 6 días después de una laparotomía abierta, de la magnitud de una colectomía o gastrectomía, con frecuencia concomitando con el inicio de la alimentación oral. Este punto de cambio de catabolismo a anabolismo es referido como la fase de extracción de corticoides por estar caracterizada por una diuresis de sodio espontánea y libre de agua, un balance positivo de potasio y una disminución en la excreción de nitroso. Esta fase transicional toma de 1 a 2 días. El paciente entra entonces en un prolongado periodo de anabolismo temprano, caracterizado por un balance positivo de nitrógeno y recuperación de peso. La síntesis de proteínas aumenta después de la alimentación enteral y estos cambios son relacionados al retorno de la masa muscular. La última fase de la convalecencia quirúrgica es el anabolismo tardío, donde el paciente está en equilibrio de nitrógeno pero en un balance de carbono positivo, seguido de reposición de la grasa corporal. Se ha concluido que las respuestas catabólicas postoperatorias son obligatorias e irreversibles por administración inadecuada de alimentos en el postoperatorio y no una obligada consecuencia del estrés quirúrgico. En los casos de cirugía laparoscópica y toracoscópica, las respuestas catabólicas se reducen notablemente, debido a que producen menos dolor postoperatorio, menos complicaciones respiratorias postoperatorias, menor estadía hospitalaria y más rápido retorno a las actividades normales, tales como ingestión de alimentos y ejercicios. Podemos decir que las características de la respuesta metabólica normal del organismo ante una intervención quirúrgica son:
el aumento transitorio ligero de la temperatura y frecuencia cardíaca que puede durar hasta 72 horas, la disminución transitoria de la excreción de orina, la normal concentración proteica del suero y la existencia de pérdidas de nitrógeno entre 3 a 7 días y después ocurre un balance para alcanzar el equilibrio. Además, hay pérdida de potasio por la orina de 2 a 5 días, más tarde existe retención y por último la concentración de potasio plasmático es normal. La disminución de la excreción urinaria de sodio de 2 a 5 días, seguido por un aumento de su eliminación, estando la concentración de sodio plasmático disminuida. Hay pérdida de peso a causa de la oxidación de las grasas, ocurre una ligera disminución de eosinófilos por aumento de la excreción de productos esteroides por la hipófisis y corteza suprarrenal. Como médico integral comunitario debes saber la conducta a seguir en un paciente no complicado, teniendo en cuenta que realizarás el seguimiento postoperatorio de muchas afecciones de cirugía ambulatoria y corta estadía en tu área de salud. Los mismos son: no tratar la fiebre con antibiótico u otra medida en las primeras 48 horas por ser un proceso normal. No administrar más de 2.000 ml de dextrosa al 5% en las primeras 24 horas. No administrar electrolitos en las primeras 24 horas. Es opcional la administración de las necesidades diarias de potasio si existe una buena diuresis. No contrarrestar la oliguria fisiológica del postoperatorio inmediato y no usar proteínas en los primeros 4 a 5 días del postoperatorio inmediato. Hay pérdida de peso fisiológica del postoperatorio inmediato. Utilizar la vía oral cuando exista peristaltismo intestinal. Indicar movilización precoz y fisioterapia respiratoria desde el postoperatorio inmediato. No tratar la hiperglicemia moderada del postoperatorio inmediato y en el paciente diabético seguir las normas de su tratamiento. No tratar la alcalosis extracelular discreta o moderada del postoperatorio inmediato. No tratar de cubrir las pérdidas de nitrógenos ya que no serán utilizadas por el organismo. No preocuparse del déficit calórico del régimen de alimentación en las primeras 72 horas, pues el organismo es capaz de suplir cualquier deficiencia a expensas de sus reservas, pero se debe administrar un mínimo de 400 calorías diarias para disminuir el catabolismo proteico y evitar la depresión de glucógeno hepático. A manera de conclusiones, podemos plantear que la homeostasia es un proceso fisiológico coordinado que mantiene la mayoría de los estados permanentes del organismo. Los procesos o respuestas homeostáticas son extremadamente complejos, teniendo componentes específicos relacionados con el trauma y los procederes quirúrgicos electivos. En los mecanismos homeostáticos intervienen todos los órganos y sistemas de nuestra economía para el mantenimiento de la vida. Para el médico integral comunitario resulta imprescindible conocer las modificaciones que experimenta el cuerpo humano ante una intervención quirúrgica para poder realizar las adecuadas indicaciones médicas. En la próxima actividad orientadora hablaremos sobre el shock, su diagnóstico y la importancia del rápido y adecuado tratamiento para prevenir las múltiples complicaciones y la alta mortalidad que se asocia al mismo.